Y en esta mañana la palabra, cada domingo es especial, ¿no? Cada domingo es especial la palabra y en esta mañana también lo es. Y en esta mañana vamos a hablar de pactos. De pactos. ¿Qué palabra en esta mañana que es hablar de pactos? Dice el diccionario, ya creo que nadie tiene un diccionario en su casa, ¿no? Ya quedó hasta viejo Wikipedia, hay con Géminis, con ChatGPT, con Copilot, no sé cuál usar de la inteligencia artificial, pero ya aparecen las definiciones por todos lados, pero cualquiera de las que busques más o menos dice que un pacto es un acuerdo, es un compromiso, donde hay derechos y hay obligaciones, hay condiciones, también hay consecuencias. A veces son positivas, a veces son negativas. Y que según el contexto, esta palabra de pacto, e incluso no solamente el contexto, sino las implicancias de la durabilidad del acuerdo, uno se va a encontrar con distintas áreas. Piensa en lo político. Hay partidos que hacen pactos, que hacen alianzas. Piense en el contexto internacional. Hay naciones que hacen pactos, hay naciones que hacen alianzas. Piensa en lo jurídico. Hay personas que establecen quién alquila. A ver, levante la mano, ¿quién alquila? ¿Quién tiene un contrato de alquiler o de palabra? Todos son propietarios, che, tremendo. A ver, ¿quién alquila? Levante más alto, muy bien. Y a veces los que alquilan, a propósito, creo que el Señor me lo puso en el corazón, porque creo que es uno de los pactos, alianzas o contratos más comunes que están alrededor nuestro, ¿no? Y que la persona que tiene un contrato de alquiler, ya sea el que alquila como el inquilino, sabe la tensión que a veces se genera detrás de este acuerdo, de lo que significa tener un derecho por tener un contrato de alquiler. Tanto el dueño como el que alquila sabe qué derecho tiene, sabe qué obligaciones tiene, sabe que tiene una durabilidad, sabe que si hace determinadas cosas, si hace otras. Un contrato de alquiler podemos decir que es un acuerdo, que es un contrato de los comunes, de lo que nosotros hacemos, de los que habitualmente tenemos. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un acuerdo. Usted va al registro civil. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el matrimonio es diferente que el concubinato. El Señor Jesús se encuentra con una mujer y le dice, bueno, el que tienes ahora no es tu marido, los otros sí. Pongan en alto el matrimonio, dice la palabra de Dios. La Biblia diferencia el matrimonio y por eso muchos tampoco firman, porque tiene obligaciones y derechos legales. Hay una implicancia legal. Hay acuerdos que son de palabra. Pero cuando el acuerdo tiene una implicancia legal, tiene otro peso y hay otro ámbito y hay otra situación. Y en el ámbito espiritual también hay pactos. En el ámbito espiritual también hay pactos. En el ámbito espiritual también hay legalidad. Para el de una vereda como para el del frente. Si usted es un hijo, una hija de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted está sellada, usted tiene autoridad espiritual, usted tiene legalidad espiritual. Y el mundo espiritual lo sabe. El enemigo puede oprimirte, puede incomodarte, puede intentar hasta donde Dios le permita, como con Job. Pero nunca va a poder tomar posesión porque está el Espíritu Santo. No solo que la casa puede estar barrida y adornada, sino que está llena. Y llena de la presencia de Dios. Ahora hay personas que llegan a la iglesia, algunas de forma consciente y otras de forma inconsciente. Algunas sabiendo lo que hacían, otras sin saber por qué lo estaban, no porque lo estaban haciendo, lo que estaba haciendo, la implicancia legal espiritual de lo que estaba haciendo, y sin darse cuenta, la necesidad, dice, tienen cara de hereje,
Y ante una necesidad amorosa, afectiva, vincular, económica, de salud, va y consulta y le hacen un trabajo de magia blanca, va y consulta o le hacen un trabajo de magia negra, va y consulta a un ocultista, a un brujo, a un curandero, al tarot, a las cartas, juega, aún personas que han jugado han abierto puertas, han establecido pactos con Satanás y con sus demonios, dice la palabra. Y llega un momento que en el mundo espiritual, así como usted con su contrato de alquiler, nadie va a venir y le va a decir, salga. No, yo tengo un contrato. Esto me pertenece. En el mundo espiritual sucede igual. Usted puede cantar muy lindo, usted puede venir acá a desayunar, pero si Cristo no entró en tu vida, si vos no le diste legalidad espiritual al Espíritu Santo en tu vida, no vas a poder experimentar esta libertad, vivenciar esto que vamos a leer en esta mañana. Por eso en esta mañana, yo no te conozco quizá en la intimidad. Escuchaba hace poco a alguien. Hay unos cuantos predicadores, una persona que estuvo hace poco dando vuelta en las redes, quizá algunos vio los reels, pero hay un momento que el Espíritu Santo trae luz y dice, y hay cosas que uno quizá tapó y olvidó, hay personas que quizá hicieron trabajos cuando eran jóvenes, hay personas que quizá abrieron puertas cuando aún no eran creyentes, y tienen que renunciar, tienen que quitar, tienen que dejar lugar y dárselo al Señor para que tenga legalidad espiritual. Y en la palabra de esta mañana, ¿sabes cuál es? Es avance junto al Dios de pactos. Hay personas que han intentado avanzar con pactos. Y quizá han conseguido algo porque el enemigo tiene poder. Satanás sana. Satanás enamora. Satanás te da. Pero no es gratis y su fin es fin de muerte. Y hay personas que le cuesta renunciar al pacto, al trabajo, a lo que han hecho, porque tienen temor a la represalia o a la consecuencia de esa legalidad espiritual que tomaron. Al tradicionalista todo esto le cuesta un montón. Pero cuando uno comienza a estar cerca de estas cosas, uno comienza a verlas de otra forma. Y decimos siempre, si es un problema emocional, quizá necesite de un psicólogo. Si es un problema físico, quizá necesite de un psiquiatra. Pero si es espiritual, usted necesita liberación. Si es espiritual, usted necesita cortar, renunciar y dar lugar a la legalidad espiritual que solo Dios puede dar. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dicen, nosotros no lo hemos vivido esto, por ejemplo, pero que hay algunos lugares donde se ha hecho mucho daño dentro de la iglesia con el concepto de pactos. No es nuestra visión. Lo que hemos hecho recién de la ofrenda, lo que hacemos de Pontevedra, lo planteamos como un acto de generosidad que usted da. Y que el Señor no es como un plazo fijo. Bueno, Señor, pongo la bolsa y vengo a buscar a mitad de mes el rédito. No funciona así. Uno le da al Señor de corazón, con alegría, para el crecimiento de la obra. Y lo que sí Dios promete en su palabra, que sus hijos no serán desamparados, ni mendigarán pan. Ahora después, si usted ambiciona una Ferrari, o si usted tiene un desorden en su economía, por más que diezme, porque no es una cuestión de pongo y saco. ¿Hay un principio espiritual? Claro que sí. Pero nosotros no le vamos a en esta mañana, y yo no quiero compartir esta mañana, venga a hacer un pacto al altar. Entregue su auto. Yo me cuidé recién cuando leí, pero tengo que ser justo. La iglesia de los primeros tiempos hasta vendían propiedades y tenían los bienes en común. Y lo dejé para este momento porque no quería que se malinterpretara. Nunca le vamos a pedir que usted venda su propiedad. Ahora, si quizá el Señor a alguien se lo muestre,
Yo como nunca he sentido esto, el Señor me manda a amar al prójimo. Si yo lo recibo y usted es un hermano en Cristo y usted está pasando una necesidad y yo no estoy dispuesto a ayudarlo, muchos de nosotros estamos ayudando a gente a ordenarse, a salir a flote. ¿De qué me sirve parar, cantar, levantar la mano si usted no puede comer? Pero tiene que haber discernimiento espiritual. Uno tiene que ver que hay ahí una búsqueda. Por eso en la iglesia de los primeros tiempos fue un tema todo esto, pero existe este concepto, pero no es este el concepto de pacto que vemos en la palabra de Dios. Hay pactos entre pares. Usted va a ver que David pactó con Jonatán. Usted va a ver que Salomón pactó con un rey de Tiro, se llamaba Irán. Un pacto comercial por el cedro, por un par de cosas. Usted puede comenzar a ver que hay un montón de pactos entre pares. Pero hay pactos que Dios estableció con su pueblo. Hay pactos de principio a final. Aún hoy, nosotros somos partes de un pacto. Y hay legalidad espiritual. Por eso en esta mañana, en este tiempo, quiero aprovechar para que podamos repasar, para que podamos compartir, para que usted pueda entender, para que usted pueda revisar su legalidad espiritual en esta mañana, para que usted pueda repasar de qué manera, con qué pacto quiere avanzar, con qué pacto quiere avanzar en su vida. No es un pacto con un pastor, no es un pacto con la iglesia, no es un pacto es un pacto con Dios. Y Dios ya lo estableció, las condiciones. Dios ya estableció las reglas. Yo sé que en el ámbito personal, sé que en el ámbito particular, cada uno puede en su intimidad recibir una palabra de parte de Dios. Y que Dios a vos personalmente, en una situación, te esté pidiendo algo. Pero es algo tuyo y de Dios. La iglesia no puede venir a proponerte un pacto diferente de lo que está en la palabra de Dios o de lo que el Señor te hable a vos. Porque cuando uno va a la Biblia, uno ve que Dios es un Dios de pactos. Mucho antes que Marcos Witt nos enseñara esta canción Dios de pactos que cantamos tanto. Mucho tiempo antes Dios estableció pactos. Y en esta mañana yo quiero compartirte alguno de ellos. Un pacto no es una promesa. Una promesa, un pacto incluye promesa. Pero un pacto es mucho más que una promesa. Porque hay dos partes que están comprometidas. Y hay compromisos, y hay obligaciones, y hay derechos, y hay situaciones. Miren, usted va a encontrar, si quiere búsquelo después, mucha bibliografía sobre este tema. Y cuando uno comienza a buscar sobre pactos en la Biblia, hay distintas clasificaciones, algunos ponen algunos más, otros menos, pero todos tienen en común estos 5 que vamos a compartir rápidamente en esta mañana, o mencionar siquiera. Hay 5 pactos que Dios estableció y fue construyendo uno sobre otro. Y aún hoy están vigentes algunos de ellos. Y hay 2 palabras en la Biblia, dicen los que saben, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo. En el Antiguo, en el hebreo, se llama berit. En el Nuevo, en el griego, es diatequé, que también se utiliza para esto del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y ahora lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero hay un montón de cosas que usted tiene que entender. Usted va a leer la Biblia y va a encontrar la palabra pacto. Y detrás del Antiguo Testamento está esta palabra berit y en el Nuevo Testamento está esta palabra diatequé. Pero hay un montón de situaciones donde Dios establece pactos donde no está la palabra ni berit ni diatequé, pero usted se va a dar cuenta porque están las condiciones que hace un pacto. Los elementos que tiene un pacto, y usted lo va a encontrar. Ayer yo lo mencionaba, aquellos que estuvimos en el vivencial. Muchos teólogos coinciden en que el primer pacto que Dios establece es con Adán y Eva. Y ahí en Génesis 1 al 3 usted no va a encontrar esta palabra berit, pero usted se va a dar cuenta que están los elementos de un pacto. Dios establece las reglas y ellos decidieron romper. Permítame, Dios establece el contrato de alquiler y ellos decidieron romper el contrato de alquiler. ¿Se entiende la metáfora? Dios establece unas condiciones, da un lugar, da una posibilidad, da la libertad. Y la persona, para poder recibir y disfrutar de las bendiciones, tiene que tomar los derechos, pero también las obligaciones, y se rompe esa relación.
Cuando el hombre y la mujer caen, cuando el hombre y la mujer pecan, muchos dicen que ese es el primer pacto que Dios establece, aunque no está esta palabra berit. Pero donde aparece por primera vez la palabra berit, también lo menciona nuestro capítulo lema. Isaías capítulo 54, usted sabe que es nuestro capítulo lema para hablar sobre la expansión, pero dice ahí en Isaías 54, el versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios, yo lo tengo aquí en la NBI, perfecto, dice, lo hemos compartido, ¿recuerda? Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo, dice el Señor. Recuerdan que el Señor a veces guarda silencio, pero dice el versículo 8, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Y mira el versículo 9, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio, el primer pacto donde aparece la palabra berit en la Biblia, es cuando Dios lo establece con Noé. ¿Cuántas personas que tropiezan? ¿Cuántos estudiosos? ¿Cuántos tradicionalistas? ¿Cuántas personas, podríamos decir, no sé si escucha esta, cuánto racionalismo que hay personas que al no poder entender, al no tener todas las respuestas, chocan con estos hechos que relata la palabra de Dios. Dice en Génesis capítulo 6, muchos han chocado con Adán y con Eva. Otros chocan con Noé, no pueden entender como no tienen respuesta a todas, pero tanto Adán y Eva, tanto Noé, tanto Jonás, todas estas historias que muchos chocan, hechos reales que pasaron, el Señor Jesús los nombra y los utiliza 100 años después. Con lo cual, claro que sí, que son hechos reales y que Dios ha obrado. Y dice en Génesis capítulo 6, en el versículo 18, pero contigo estableceré mi berit, mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. No solamente con Noé, también con su familia. Dicen ahí nomás en el capítulo 9, Génesis 9, búscalo ahí en la Biblia, lo vamos a compartir. Génesis 9 dice en el versículo 8, Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos, salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y que todos los seres vivientes que los acompañan, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con los seres vivientes que hay sobre la tierra. Y Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el berit, el pacto que establezco con todos. Yo no sé qué ves cuando ves el arco iris. Algunos ven diversidad. Nosotros vemos el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Es lindo el arco iris. Escuchaba un pastor esta semana que él decía y me gustó, y dice este pastor español, hay dos cosas que uno tiene que recordar cuando ve el arco iris. Que Dios es un Dios justo y que castiga. Y el arco iris nos tiene que recordar que Dios se enojó y castigó. Pero también uno tiene que ver que Dios es un Dios fiel, que cumple.
y que no lo va a volver a hacer de esa manera. Yo no sé usted qué ve cuando ve el arco iris, pero Dios es un Dios de pactos. Y aún el día de hoy usted puede disfrutar del arco iris. Es una señal de parte de Dios. No es de ningún colectivo. Aunque quieran robarnos algunas señales, es de parte del Señor. ¿Cómo cambian los contextos, no? Hoy hablar de arco iris, hoy hablar del león, hoy hablar de determinadas cosas, como que en el contexto donde uno vive nos condicionan cosas que están en la palabra de Dios. Pero el arco iris lo puso el Señor como una señal de esta historia. Este pacto hizo Dios con Noé. Y cuando vemos ahí en Isaías 54, cuando el Señor le dice, nunca me voy a enojar como antes, como en los días de Noé, como en esto que establecí. Pero no solamente hizo un pacto con Noé, también hizo un pacto con Abraham. Dice ahí en Génesis capítulo 15, acompáñame en la lectura, dice Génesis 15 en el versículo 18, después puedes leer todos estos versículos en tu casa que están buenísimos, pero dice ahí en Génesis 15, 18, aquí lo tengo, dice, en aquel día el Señor hizo pacto, hizo verid con Abraham y le dijo, fíjate que no solo se lo dijo a Noé, también a Abraham, a tus descendientes, les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y comienza a nombrar el lugar. El Señor hizo pacto con Abraham. Pero mira lo que dice en Génesis capítulo 17 del versículo 9. Génesis capítulo 17 del 9 al 12. Dice, dijo Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto. Cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia. ¿Por todas las qué? Generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser ¿qué? Circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan nacido, y continúa y viene todo el relato, algo que para nosotros es lejano, para el judío no, cortar el prepucio, la cara de los varones. Gloria a Dios que estamos en otra dispensación. ¿Qué señal? Pactos con señal, el arco iris para la de Noé, para el pueblo judío la señal es la circuncisión. Por eso tanto lío, tanta discusión en el Nuevo Testamento sobre las costumbres, sobre los hábitos con el pueblo judío, porque era la señal de un pacto, de una promesa de parte de Dios. Dios es un Dios de pactos. Ustedes tienen que cumplir con su parte y habrá una señal. No solo la tuvo con Noé, la tuvo con Abraham. Conocemos la historia, pero sigo por el tiempo. Dios establece un pacto con Moisés. Acompáñame en Génesis capítulo 24. Estos son 3 de los 5 grandes pactos que encontramos en la Biblia. Dice ahí en Génesis capítulo 24. Dice a partir del versículo 3. No, me equivoqué, perdón. Éxodo 24, lo pasé mal por ahí. Acá ande. Éxodo, menos mal que me di cuenta. Éxodo es la misma cita, pero distinto libro. Éxodo capítulo 24, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. Dice ahí en Éxodo 24, dice a partir del versículo 3, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esto es un pacto. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho. A la mañana siguiente madrugó, levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del ¿qué? Del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella. Seguí esta metáfora después,
y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. A propósito, leí el detalle del ritual, porque algunos de los pactos que el Señor estableció tenían un ritual, un simbolismo, una señal de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar. Y por amor al tiempo después buscarlo, pero dice ahí en Éxodo 31, el Señor establece como señal de este pacto el Sabbat, el día de reposo. El día de reposo es la señal. Dios es un Dios de pactos. Y el pueblo judío lo tiene totalmente claro. El arcoíris, la circuncisión, el día de reposo, porque Dios descansó al séptimo día después de la creación, un tiempo para parar, un tiempo para buscar. Nosotros, no es el tema de en esta mañana, pero hay un principio espiritual ahí que también debemos considerar claramente para nuestra vida, que cada uno de alguna manera lo tiene que incorporar. Hay un tiempo que debemos parar en la presencia de Dios. No puede ser todo hacer, hay un momento que debemos parar en la presencia de Dios. No sé si será como en aquel momento, no sé si será la misma cantidad, pero hay un momento que uno tiene que tener intimidad con el Señor y parar para poder volver a iniciar. Hay un pacto que Dios hace con David, lo vamos a saltear por el tiempo, pero pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, pero hay un pacto que llega a nuestros tiempos. Y dice en Lucas capítulo 22, acompáñame ahí en la lectura, dice Lucas capítulo 22, del 19 al 22, y cada uno de estos pactos que acabamos de compartir, como dicen los teólogos, uno puede ver que Dios fue construyendo la relación entre Dios y el hombre uno sobre el otro, desde Adán y Eva, después con Noé, después con Abraham, después con Moisés, después con David. Aquellos que leen la Biblia o tienen un poco de estudio bíblico lo podrán observar. Hay una consecución, hay una escalera y un escalón sobre otro en estos pactos para llegar a este último pacto que es el que nosotros hoy, sobre la construcción de los otros, sin invalidar los otros, es el pacto que hoy nosotros disfrutamos. Y dice en Lucas capítulo 22, en el versículo 19, como cada primer domingo que nosotros hacemos, dice Jesús salió de la ciudad. Creo que agarré otro, perdón. Capítulo 22, Lucas, ¿no? Dije, Lucas 22 dice en el versículo 19, acá está. También tomó el pan. El Señor Jesús tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos y le dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo diatequé, el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. El Señor Jesús establece un nuevo pacto. Y así como en el Antiguo Testamento el animal era cortado, era partido, en ese simbolismo el Señor Jesús parte el pan y dice, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Así como Moisés tomó la sangre y puso sobre el altar y la esparció sobre el pueblo, en ese mismo simbolismo el Señor dice, tomen esta copa que es señal de mi pacto, de mi sangre que es vertida por ustedes. ¿Sabes cuál es la señal de nuestro pacto? El pan y la copa. El pan y la copa es la señal de nuestro pacto. Hay legalidad espiritual en la sangre de Cristo. Hay legalidad espiritual en la sangre de Cristo. Cuando Cristo llega a tu vida, cuando te sella con el Espíritu Santo, cuando cada domingo de mes, por eso nosotros invitamos a que participen aquellos que son bautizados, que están en comunión, que entienden el discernimiento del simbolismo del vino y del pan. Porque es pacto con el Señor. Y esto es lo que el Señor estableció. Yo quiero invitar a los músicos que vayan pasando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. Hebreos es un libro tremendo que habla mucho sobre esto. Y dice en Hebreos, dice en el capítulo 8. Mientras lo vamos buscando y los chicos van pasando. Dice en Hebreos capítulo 8,
Dice en Hebreos capítulo 8, por ejemplo, dice en el versículo 6. Tenemos ahí, mirá lo que dice la palabra de Dios. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto, el diatequé, de cuál es mediador, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Mira lo que dice ahí a partir del versículo 8, seguime en la lectura. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero mirá lo que dice ahí nomás en el capítulo 10. Dice a partir del versículo 15, y esto tomalo para nosotros, porque hay parte de la promesa que es para el pueblo de Israel, pero hay una parte que es para nosotros. Mirá lo que dice el 10:15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Y después añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Y cuando estos hayan sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Qué tremendo que es este pacto. Yo no sé en esta mañana si todos pudimos seguir con la lectura o pudimos conseguir, pero yo quiero decirte en esta mañana que hay una decisión que vos tenés que tomar. ¿A quién le vas a dar legalidad espiritual? ¿Con quién vas a pactar? Si en tu vida has hecho pactos, y no con el Dios de pactos, has hecho pactos con el Dios de minúscula, quizás sea una mañana para renunciar en el nombre de Jesús. Dice: Señor, yo renuncio a este trabajo, a esta puerta que abrí, a esta consulta, a esta promesa, a esta ligadura de impiedad. Señor, yo renuncio a esto. Si tenés dudas, hacelo también. Si Señor, yo hice esto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Renuncia ahí donde estás, decirle: yo renuncio a esto. Pero decirlo con tu boca, que las tinieblas escuchan. Decirlo con tu palabra, porque también escucha el Espíritu Santo. Y decirle: Señor Jesús, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo, Señor. Corta con toda presencia, corta con todo aquello que en algún momento yo permití. Ahora te doy legalidad, ahora, en el nombre de Jesús, sobre mi vida, Señor. Entiendo que el Señor Jesús dio su vida por mí, que su cuerpo fue partido, que su sangre fue vertida, que pagó el precio, que ya no hace falta otro sacrificio. Yo acepto este pacto en Cristo Jesús. Él es el nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos y está vigente. Porque dice, mirá, ahí nomás en el mismo capítulo, dice a partir del versículo 19, Hebreos 10:19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina.
a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con oración, con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Qué palabra en esta mañana del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Olvídate de todas las demás cosas, ya estamos terminando, pero es un tiempo de decisión. Ahí en casa, si estás escuchando, el Señor está ahí en medio tuyo también. Aparta este tiempo de oración, olvídate de las demás cosas. Todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiere detener, todo espíritu de anticristo que quiere detener la libertad que Dios quiere traer para tu vida, para tu casa. ¿A qué tenés que renunciar en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos, que te olvides del que tenés al lado y decile con tus palabras: Señor Jesús, yo renuevo, Señor, necesito este pacto de Cristo, este camino nuevo, que la sangre, que su cuerpo abierto. Te pido perdón por mis pecados, renuncio a todo lo anterior para comenzar a vivir en Cristo. Decíselo con tus palabras. Siga orando, iglesia, siga orando. ¿Hay alguien en esta mañana? Quiero orar por vos en esta mañana. ¿Hay alguien en esta mañana? Están todos con la cabeza agacha, que ha hecho esta oración, que ha hecho renuncia. Yo te invito a que levantes tu mano para orar por vos. Que el Señor te bendiga. ¿Quién más? Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. ¿Quién más en esta mañana ha hecho renuncias? ¿Alguien más? El Señor te bendiga. Mantén tu mano en alta. Están todos con la cabeza agacho. Aquellos que han hecho renuncias, levanta tu mano en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma cada renuncia, Señor. Están declarando, Padre, en el nombre de Jesús, que tu sangre cubra sus vidas. Sella con tu Espíritu Santo, trae libertad. Quita toda presencia, toda opresión ahora en el nombre de Jesús. Trae libertad para sus vidas, Señor. Trae libertad en esta hora, Señor. Llena de tu paz, de tu presencia. Este es el pacto maravilloso, Señor, que vos nos has dado. Gracias, Señor, porque sos un Dios de pactos. Fiel, fiel. Que a pesar de que a veces nosotros tropezamos, podemos tener memoria y recordar con ese pan, con esa copa, que todo fue hecho por Cristo. Señor, ¿cómo no venir en esta mañana a adorarte? ¿Cómo no venir en esta mañana a decirte gracias? ¿Cómo no querer ser parte de tu iglesia? ¿Cómo no querer, Señor, seguir cambiando? ¿Cómo no ir a ayudar a otros, Señor? ¿Cómo no querer bendecir? Por eso en esta mañana, Señor, venimos a adorarte, a rendirnos delante tuyo y a renovar nuestro pacto contigo, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor.